Diana Miloslavich es una activista por los derechos de la mujer y ocupó el Ministerio de la Mujer durante la gestión de Pedro Castillo. Y tiene muchas cosas que compartir con nosotros porque ella es muy consciente y maneja toda la cifra y toda la data sobre la vulnerabilidad de la mujer en general, de las niñas y las adolescentes. Un país donde la Defensoría del Pueblo, quien estuvo a cargo de la Defensoría del Pueblo antes que llegara el señor Josué Gutiérrez, había lanzado una alerta que nos dejó francamente perturbadas, ¿no? Cómo es que las violaciones sexuales de menores de edad se incrementan exponencialmente, aun cuando la legislación es muy dura en los castigos para los violadores de menores de edad. Si el año pasado se hacía el prorrateo de los casos reportados de violación sexual, pues daba un resultado de cada 2 horas un niño es violado, es abusado sexualmente en nuestro país. Fíjense ustedes qué dramático. En las 2 horas que dura nuestro programa, ¿no es cierto?, hay niños que están siendo abusados sexualmente en alguna parte del Perú, de Lima o en su distrito quizás. Pero solamente en enero y febrero de este año los casos de violación sexual reportados superaban los 2.700 en 2 meses del año nada más. Esto nos revela que si lo que se está haciendo no es suficiente, no es visible, y tenemos una resistencia enorme en el Congreso de la República, donde hay una buena representación de los colectivos ultraconservadores de derecha, que encima le ponen cortapisas al trabajo que se tiene que hacer para implementar lo que es una política de Estado, que es la educación sexual pertinente para cada grado, con enfoque de género. Diana, tú conoces bien este tema, te agradezco que nos hayas atendido en este día feriado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Bueno, efectivamente, gracias por esta invitación, Pamela. Me parece que la información y la visibilidad que está habiendo sobre esto que se llama embarazo infantil, matrimonio precoz, digamos, ya Naciones Unidas ha dicho de diversas formas, en diferentes foros, digamos que esta es una violación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes, no solamente en el Perú, sino en América Latina, en el mundo entero, porque son millones de casos de este tipo de matrimonios que la mayor parte de veces es matrimonios forzados. Las niñas son forzadas, digamos, a contraer matrimonio, y un alto porcentaje de estas niñas han sido violadas y abusadas, han sido usadas como mercancías también, digamos, en términos familiares. Digamos, hay también este tipo de casos, digamos, que son usadas como una mercancía, ¿no?, a cambio, digamos, de apoyos económicos, digamos, a sus familiares. Y entonces sí me parece importante, digamos, que haya un repudio, una indignación a las declaraciones del congresista, digamos, que dice cosas que no ayudan, digamos, a buscar caminos y soluciones al matrimonio infantil en nuestro país. Yo creo que el dictamen, ¿no es cierto?, aprobado de esta iniciativa de la congresista Flor Pablo, que no he podido revisar cómo quedó el predictamen en la comisión porque no está publicado en la página web del Congreso, pero me parece que, digamos, el matrimonio, digamos, debe de fijarse nuevamente en nuestro país a los 18 años. Correcto. Desafortunadamente, el 2016, este decreto legislativo 1384 abrió las posibilidades de bajar el matrimonio en nuestro país hasta los 14 años, y este dictamen, digamos, aprobado, digamos, lo devolverá, ¿no es cierto?, a los 18 años, que me parece que es una edad, digamos, en la que ha habido este consenso, digamos, en el Congreso, ¿no? El único que votó en contra fue el congresista Balcázar, pero creo que tenemos que
salvaguardar los derechos, los proyectos de vida de estas niñas, adolescentes que han sido abusadas y que incluso tienen embarazos forzados que ponen en peligro y riesgo su salud. Ya el caso, digamos que tú también lo has mencionado en alguno de tus programas, el caso de Camila, ¿no es cierto?, que llegó a Naciones Unidas, de esta niña peruana, que no solamente sufre un abuso, ella queda embarazada, tiene un aborto espontáneo y pasa de víctima a ser tratada como delincuente. Incluso hay el Ministerio Público con la policía, hay una reconstrucción del delito, correcto, digamos, con esta niña, ¿no? Es cierto que después de abusada, digamos, tiene un aborto espontáneo. Entonces, el caso de Perú es un caso crítico. Yo creo que hay un camino importante que tenemos con este dictamen. Esperemos que los matrimonios sean consentidos a partir de los 18 años. Me parece bien, digamos, que haya esta indignación de parte del Ministerio de la Mujer, y me parece excelente que espacios como el tuyo, digamos, nos pongan en el debate otra vez la necesidad, digamos, de que el Estado peruano, la sociedad en general, en su conjunto, protejamos a todas nuestras infancias, ¿no? Porque estas niñas, digamos, probablemente, si están en estado de pobreza, su pobreza se perpetuará, sus proyectos de vida quedan truncos, no van a tener posibilidades de seguir sus estudios. La mayoría de estas niñas con embarazos forzados no terminan la primaria, muy pocas llegan a la secundaria, y entonces van a tener pocas posibilidades, digamos, de tener una historia de vida, digamos, que garantice no solamente sus derechos, sino su felicidad, Diana, digamos, si me permites, para ir a la argumentación del congresista Balcázar, porque lo escuchaba hoy también en una entrevista y él decía, los chicos no se están casando, o sea, él decía, porque uno tiene que tratar de entender la lógica detrás de una postura tan polémica y que incluso suena hasta perversa, ¿no? Normalizar que la RENIEC se registra en matrimonios entre menores de edad y adultos. Nos suena una aberración, pero es real. Y él decía, cuando yo converso con chicos en las aulas de clase, con adolescentes, dice, y se piensan casar, nadie piensa en casarse, porque conviven, porque la costumbre ya es la convivencia de hecho, esa es la realidad. Y también hay referencias a costumbres en comunidades andinas, que creo que es hacia donde tú vas, ¿no? Donde a las niñas se les fuerza a casarse, pero es como, eso puede pasar como una costumbre arraigada en comunidades andinas, amazónicas. O sea, eso puede pasar por una costumbre, ese es un lado, y el otro, esta argumentación. Si ya en la práctica los chicos conviven, ¿qué efecto puede tener que simplemente se haga esta modificación legal? Entendí por ahí la argumentación del congresista Balcázar. ¿Qué podrías responder a estos dos temas? Mira, yo creo que son dos cosas diferentes, correcto, digamos, porque probablemente, ¿no es cierto?, y necesitamos mayor data, información, pueda ser, digamos, que hay jóvenes, adolescentes, que tengan relaciones sexuales, digamos, y bueno, nosotros estamos porque hemos peleado muchos años, digamos, porque estas relaciones sexuales sean, digamos, sean protegidas, ¿no es cierto? Queremos que las adolescentes y jóvenes de nuestro país, los jóvenes sepan usar un condón, las niñas sepan protegerse, ¿no es cierto? Para eso tenemos métodos anticonceptivos. Claro, a ver, pero claro, eso es en el ámbito de educación sexual, porque también se ha referido a que o sea, la iniciación sexual temprana ayuda psicológicamente a la mujer para prepararse para el futuro, que ya eso me parece increíble y podemos abordarlo después. Pero la lógica del congresista Balcázar, entiendo, es, si ya están conviviendo de hecho, o sea, ¿qué efecto puede tener la prohibición del matrimonio, ¿no? O sea, establecer que el matrimonio
es a partir de los 18 años. Si en la práctica ya hay muchas parejas adolescentes conviviendo. Y el otro tema es apelar a las costumbres en comunidades andinas, amazónicas, donde las niñas se casan o se casan o conviven desde temprana edad, ¿no? O sea... Mira, voy a poner digamos, una historia sobre la población de las niñas aguafú. Hay hay un informe de hace más de casi 15 años que lo hace la congresista Susel Paredes cuando trabajaba en Flora Tristán, de un conjunto de niñas aguafú que fueron violadas por un maestro de escuela en la zona. Y, digamos, posteriormente, 10 años después, el Congreso, en una subcomisión que está mirando lo de los niños, los adolescentes, retoma el caso de esta denuncia de las niñas aguafú y de los maestros que entran a las comunidades y terminan, digamos, abusando y violando a estas niñas. Y entonces se hace una segunda visita para ver, digamos, en qué situación están este conjunto de niñas y cuáles han sido los resultados del proyecto de vida que ellas tuvieron después de esto que los pasó y que el Estado no pudo protegerlas ni tampoco su comunidad. Entonces lo que yo quiero decir es de que también hay cambios, ¿no es cierto?, en estas, digamos, dentro de las propias comunidades. También hay, digamos, las comunidades no han escapado de los sistemas patriarcales, donde las niñas siguen siendo consideradas como, no como nosotros las estamos considerando, pero yo creo que hay grandes cambios. Uno encuentra APUs que defienden, digamos, el derecho de las niñas. Antes, en algunas comunidades, una niña era violada y entonces había un arreglo familiar con un peque. Y lo mandaban a vivir con el violador, que se junten como pareja, exacto. Habían intercambios, digamos, incluso, digamos, hay un maltrato, digamos, y entonces yo te doy 2 gallinas, y esto se arregla en la comunidad. Esto ha ido cambiando y entonces no podemos ampararnos en costumbres que no son estáticas, sino que se han ido modificando en los últimos años en muchas comunidades. Yo creo que sobre eso hay información y hay especialistas que han venido trabajando en esto, que sí sería bueno compartir con ellos esta información. No, las comunidades indígenas y nativas en nuestro país han cambiado en los últimos años respecto a los derechos de las niñas. Ok, entonces no puede ser una justificación. Porque, con esto termino, porque también ha habido una alta tasa de suicidios, eso también quiero comentarlo, en algunas zonas como en la población de mujeres y niñas y adolescentes aguafú. O sea, la tasa de suicidios en estas comunidades, nosotros las explicamos porque ellas también quieren tener un proyecto de vida. Quieren decidir sobre su vida, claro, y quieren decidir sobre su cuerpo. Correcto, correcto. Entonces, ok, todo nos conduce a la necesidad de tener información oportuna y adecuada. Información sobre la iniciación sexual, que efectivamente puede estar ocurriendo en nuestro país a edades cada vez más tempranas, lo que no necesariamente quiere decir que los chicos y las chicas están preparados para esa iniciación, pero ocurre. Entonces, información acertada y pertinente para cada edad. Información sobre planificación familiar. Información sobre equidad de género. O sea, toda esta educación tiene que ser con enfoque de género. Quizás escuela de padres, preparar a los periodistas, preparar también y sensibilizar a los actores que administran justicia para que trabajen los temas con mucha mayor celeridad que la que en varios casos que reportamos en Día D no ocurre. Pero todo apunta a la información y a la educación. Y tenemos una resistencia, fíjate tú lo que piensa el congresista Valcárcel, que la iniciación sexual temprana prepara a la niña para su vida adulta, ¿no? Psicológicamente, increíblemente. Entonces, tenemos la representación de visiones ultraconservadoras en el Congreso que más bien están torpedeando lo que entiendo, Diana, es una política de Estado, ¿no es cierto?
Así es, yo creo que estamos viviendo en este contexto político retrocesos sobre los derechos de las mujeres y de las niñas, adolescentes, y que, bueno, digamos, espero que en otros momentos se pueda revertir. Pero yo también quiero anotar lo siguiente. Mire, nosotros necesitamos un sistema universitario que también, digamos, tenga especialidad para los psicólogos, las trabajadoras sociales, los abogados, sobre el tema de la violencia, el tema de lo que estamos tratando sobre este matrimonio infantil o matrimonio forzado. No hay ninguna especialidad en el sistema universitario peruano. Entonces, estos profesionales, como me imagino que el congresista ha mencionado, tiene alguna profesión, a lo mejor si hubiera estado en una universidad donde hubiera llevado algún curso, ¿no?, sobre la violencia contra las mujeres, sobre el enfoque de género, tendría otra mirada. Pero sí tenemos que, yo creo, insistir en que yo seguí insistiendo cuando era ministra en el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra la Mujer y el grupo familiar, porque estaba dentro de una ley, y eso se comenzó porque necesitamos que los operadores de justicia, tanto el Ministerio de la Mujer, del Ministerio del Interior, de Salud, Educación, digamos, tengan especialidades y que el Estado haga un esfuerzo por mejorarlos, porque ellos ya son trabajadores del Estado y trabajadoras, ellas están ahí en nuestros servicios, también los policías, tenemos que hacer algo por cambiarlos, y no los vamos a cambiar solamente, digamos, con talleres, con la crítica y la indignación, digamos, que todos vivimos, que los medios que tú vives, digamos, en cada uno de tus programas, sino que tienen, digamos, que pasar por nuevas especializaciones, y que este Centro de Altos Estudios, yo sigo apostando porque en algún momento se haga realidad, y un llamado para que las universidades, a las nuevas generaciones de universitarios que salgan y que van a trabajar en el Estado, tengan mayor conocimiento y mayor sensibilidad sobre nuestras niñas y nuestras infancias. Y en general con todos los ciudadanos, ¿no? En general, ¿no? Te agradezco, Diana, habernos atendido hoy día. Subrayo lo que has dicho, o sea, esto tiene que formar parte, así como, claro, es cierto, como yo reclamo permanentemente, tenemos que prevenir, la prevención está en la educación y la información oportuna, ¿no?, al inicio de la cadena. Ya para los que ya pasaron por las aulas, regresar a hacer una especialización o incluir en las currículas, sí, este tema del enfoque de género en la prevención de la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado esta tarde. Y a ti, gracias. porque siempre estás, digamos, visibilizando estos temas que son centrales para la vida de las mujeres en nuestro país. Muchísimas gracias, Diana.